Eh, Cada año llegan a matar millones de personas estas enfermedades, a diferencia de la fiebre amarilla. ¿Por qué? Porque la fiebre amarilla tiene una forma de prevención y es la vacuna, ¿no? Una de ellas, como les decía, es la fiebre, ¿no? Y más que todo, sí o sí es la forma preventiva. Entonces, ustedes han debido viajar alguna vez al oriente, estamos en netamente altiplano, se evita que estos mosquitos ingresen al interior de la casa o del domicilio, que estos domicilios estén totalmente revocados, que estos domicilios estén totalmente sin cuadros en la mayoría de los casos, porque los vectores No, Mike. se asientan detrás de los cuadros en casas que no están con fachada. ¿Por qué? Porque obviamente se prolifera, ¿no? Donde existe humedad es donde ponen sus huevecillos y se multiplica, ¿no? En un momento determinado son enfermedades que son de importancia para la Organización Mundial de la Salud, y en un momento determinado, sí o sí, se tienen que ir cuidando, y Bolivia no es la diferencia porque tenemos bastante área tropical, ¿no? Los repelentes que en algún momento se utilizan, y también se utiliza no tener aguas estancadas, y si tenemos vasijas con agua, estas tienen que ser tapadas para que no depositen sus huevecillos estos mosquitos. Pues vamos a ir viendo cada una de las enfermedades. Como son una picadura y entra, ven esta figurita, con una picadura prácticamente entra el vector al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo definitivamente lo lleva por la sangre a cualquier lugar de nuestro organismo, y va a empezar a producir ciertos síntomas. ¿Por qué? Porque ya es orgánico, afecta a todo el órgano, ¿no? Como es una infección, va a presentar fiebre, vamos a tener decaimiento general, entonces vamos a presentar ojos congestionados, eh, con dolor de cabeza, se va a presentar malestar muscular, no decaimiento muscular, dolor a nivel de articulaciones, no, de pronto vamos a presentar ciertas eh, erupciones cutáneas o salpullidos a nivel de lo que es la piel, y obviamente con toda esta sintomatología ya se ha acrecentado la patología, y vamos a tener falta de afagia o falta de apetito, porque no, el organismo va a estar bastante decaído. Muchas de estas enfermedades te van a llevar a la muerte, el 10% nos lleva a la muerte, ¿no? Si llega a escalofríos, náuseas, vómitos y convulsiones. Entonces prácticamente ya estaríamos hablando de la etapa, sí, terminal de la enfermedad. Entonces vamos a ir describiendo cada una de ellas. El dengue. Prácticamente el dengue, y como todas las otras enfermedades, ya les decía, son enfermedades que se proliferan más en lugares tropicales, ¿no? El dengue es una enfermedad que se produce a través de la picadura del mosquito, ¿no? En cualquier lugar del cuerpo, y en un momento determinado sí o sí va a elegir el torrente sanguíneo, ¿no? Por eso se llama sangre o dengue hemorrágico, cuando va a comprometer el torrente sanguíneo. Y cuando existe el compromiso del torrente sanguíneo, prácticamente lo que yo voy a sentir es dolores musculares fuertes, dolor de cabeza, ¿no? En un momento determinado voy a presentar náuseas, vómitos, decaimiento general. Si hablamos de dengue hemorrágico, el vector va a llegar al torrente sanguíneo y va a empezar a producir sangrado de forma repentina. Cuando te lavas los dientes, a nivel de lo que son las encías, sangrado nasal, entonces hablamos de un dengue hemorrágico. Ha ido a atacar el sistema mucoso de nuestro organismo. Y cuando hablamos del dengue cutáneo, va a presentar petequias o erupciones cutáneas en nuestra piel. Ya estamos hablando de un dengue cutáneo. La fiebre, como es una infección, la fiebre es algo muy primordial, ¿no? Va a atacar el hígado, ¿no? Y lamentablemente sabemos que el hígado es una eh,
Es el órgano que nos da, sí, el laboratorio de nuestro organismo, su función principal es la de degradación de nuestros alimentos en elementos nutritivos para el organismo, que lo va a absorber por vía sanguínea y los desechos eliminados por vía renal o intestinal. Pero si va a atacar el hígado, lamentablemente no va a haber esta función. Entonces, definitivamente sí tenemos que tener mucho cuidado. Los cuidados que debemos tener con el dengue, casi en todas las enfermedades producidas por vectores son las similares, ¿no? Una de ellas es evitar la recolección de aguas estancadas o en recipientes de agua que estén con tapa abierta o en llantas donde después de una lluvia prácticamente hay que vaciar toda esa agua. ¿Por qué? Porque en época estacional donde empieza mayor calor hay mayor proliferación de mosquitos y donde colocan sus huevecillos, ¿no? Y van a llevar la enfermedad. Otra de las prevenciones es tener nuestras casas cerradas o con, saben hablar de los mosquiteros o mangas largas. ¿Para qué? Para que el mosquito no pique el organismo, ¿sí? Tenemos, sí, el dengue es una enfermedad que te puede llevar a la muerte, definitivamente. ¿No? En un momento determinado, justamente porque tiene vómitos y tiene fiebre, la persona se va a deshidratar. En todo caso, si está deshidratando o por su cepillado de los dientes o está presentando simplemente ya sangrados repentinos, tiene que ser llevado al establecimiento de salud y hacerle un análisis. El análisis que se hace en el dengue es sanguíneo, ¿sí? La fiebre es elevada, mayor a 38 grados centígrados, definitivamente, y va a presentar los síntomas, los más característicos: fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general y hemorragias por nivel eh, no mucoso, ¿no? Y obviamente si ataca dentro de lo que corresponde el hígado, vas a tener dolor a nivel abdominal, ¿no? Que te va a dar un dolor intenso, ¿no? Y vas a estar irritable, vas a estar inquieto, Llamada ¿sí? a Chabela. Tenemos el Zika. El Zika es otra de las enfermedades vectoriales, ¿no? Que es producida también por el mismo mosquito, ¿sí? Por el Aedes aegypti, ¿no? Y también se presenta, y este mismo mosquito puede transmitir la chikungunya o el dengue. Entonces, si se dan cuenta, no importa el mismo mosquito, pero puede estar llevando el vector del Zika, de la chikungunya o del dengue, pero que en un momento determinado, sí o sí, los mosquitos se proliferan en etapa tropical. Los síntomas son muy similares: fiebre, si se dan cuenta. Tenemos en sí que específicamente va a ir a atacar a nivel mucoso, pero de la visión a la conjuntiva, ¿no? Y vas a tener problemas de lagrimeo continuo, decaimiento continuo y que tus ojos te estén como si se estuvieran queriendo sobresalir. Dolor intenso, vas a tener dolor a nivel de lo que es la cabeza y articulaciones. Si te va a doler todo, vas a sentir que todo te duele, ¿no? Y vas a presentar erupciones a nivel de la piel, ¿no? En este caso, con la diferencia del dengue, el Zika, si te das cuenta, no presenta sangrado, pero sí va a atacar a la conjuntiva. Los síntomas: el tiempo de incubación. ¿Qué es un tiempo de incubación? El concepto nos dice que el tiempo de incubación es el tiempo de incubación es desde el momento en que ingresa el microorganismo a tu cuerpo, perdón la redundancia, entonces desde el momento de la picadura hasta la presencia de los primeros síntomas. Esto puede variar de 2 a 7 días, ¿no? En un momento determinado, de 4 personas que presentan la enfermedad de Zika, uno solamente puede presentar síntomas. Entonces, las otras 3 personas son asintomáticos. Eso no significa que estas 3 personas no están enfermas, sino que estas 3 personas pueden llegar a presentar síntomas y fallecer. La tasa de mortalidad no es elevada, pero sí en un momento determinado nos podemos dar cuenta que si ya presenta todos estos síntomas, está en fase terminal y puede llegar a fallecer la persona, ¿no?
La chikungunya, producida definitivamente por el mismo mosquito, ¿no? En un momento determinado, sí o sí, es una enfermedad que su tiempo de incubación, desde que la picadura hasta los primeros síntomas, duran de 3 a 7 días en un momento determinado, ¿no? Y puedes estar muy decaído entre 2 hasta 12 días, casi 2 semanas. ¿Cuáles son el vector, no? El agente es el Aedes aegypti en un momento determinado, ¿no? Y en un momento, pero es la diferencia de los otros mosquitos es que este es de tamaño grande, es más grande. El mosquito es un poquito más grande que los otros, pero también es el Aedes aegypti. Produce dolor, sí, a nivel de lo que es cefaleas intensas, ¿no? Dolor de cabeza, fiebre, va a tener decaimiento general, fatiga, y ese decaimiento general le va a llevar a un dolor, adinomia completa, es decir, dolor corporal intenso en tendones, articulaciones, va a sentir que todo está debilitado, ¿no? En un momento determinado puede llegar a, sí, náuseas y vómitos y a las erupciones cutáneas. Cuando el Aedes aegypti prácticamente pica, la persona sí va a presentar signos y síntomas, ¿no? Los mosquitos que pican definitivamente son con manchas blancas, ¿no? Y sus patas son más amplias, más largas. Entonces, la chikungunya también es una enfermedad que se puede transmitir por vía sexual, en mucha menor proporción, pero definitivamente sí se puede transmitir por vía sexual. En un momento determinado, ¿cuáles son nuestras eh, formas de prevención? Sabemos que las formas de prevención es no evitar que se estanque el agua, ¿sí? Evitar que en un momento determinado nosotros tenemos que echar toda el agua de aguas estancadas y siempre se va a dar en época de lluvia. Ustedes están viendo que está incrementándose la época de lluvia ahora, aunque no tenemos la misma proporción que gestiones anteriores, pero también se van a incrementar en los establecimientos de salud la consulta por Zika, chikungunya, en fin. ¿Me dejo entender? Eh, Todas estas enfermedades se llaman endémicas. ¿Por qué? ¿Por qué son endémicas? Porque en un momento determinado son estacionales. Cuanto mayor calor hace, hay mayor proliferación de lluvia, hay mayor incremento de huevecillos posados por estos mosquitos y obviamente se van a presentar. Entonces, es una enfermedad endémica. A esa incorporamos también la enfermedad de lo que es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla también tiene todos los síntomas que les he explicado: dolor de cabeza, decaimiento general, va a ir a atacar al hígado, igual que el dengue, ¿no? Y en un momento determinado, si la persona llega ya a escalofríos y a vómitos, su pronóstico de vida es rápido, puede llegar a fallecer. En la fiebre amarilla no existe cura, solamente, vuelvo a repetirles, es sintomatológico y la forma de prevención es la vacuna. En todas estas enfermedades, la única que tiene vacuna para evitar las enfermedades es contra la fiebre amarilla. Tenemos la enfermedad del Chagas, otra de los. Ahora, en este caso, el vector es en lugares templados, no es trópico, ¿no? Y el vector es la vinchuca. El vector es la vinchuca. En un momento determinado, esta vinchuca sí o sí te va a presentar dolores a nivel corporal, va a atacar el corazón, ¿sí? La persona que tiene eh, Chagas prácticamente va a tener, sí, problemas de eh, dolores a nivel cardíaco. Muchas personas pueden vivir años con Chagas, pero sí o sí tiene que tener controles permanentes por el cardiólogo. Lamentablemente ataca al corazón. La vinchuca en el momento de picar no es la diferencia de los mosquitos, pica
y mete al vector al organismo. En cambio, en la vinchuca, al vector, al Trypanosoma cruzi lo tiene en sus heces fecales. El vector es el Trypanosoma cruzi, lo tiene en sus heces fecales, y al tenerle en sus heces fecales, nosotros o las personas se rascan, se llegan a rascar, y al rascarse prácticamente meten las heces fecales con el vector al organismo, y por eso ingresa el vector. ¿Sí? Como les digo, a diferencia de las otras enfermedades, las vinchucas están en lugares endémicos de lugares templados, no trópico. La vinchuca vive en el lugar templado. Esas son las enfermedades producidas por vectores. No sé una si consulta. Perdón que la corte, Licen. Con respecto al Chagas. Con respecto al Chagas, Licen, cuando este bicho ataca a una mujer gestante, ¿se puede transmitir al feto o al producto? Ya. No nos referiremos como bicho, hablaremos de la vinchuca, se llama así, ¿sí? La vinchuca. La vinchuca es un vector muy desagradable. En un momento determinado es de tamaño como si fuera una garrapata grande, ya, que también vuela, y que en un momento determinado, les vuelvo a repetir, que sí o sí va a producir la enfermedad de Chagas en la mayor población que se tiene. Ahora, te voy a responder. Muchas veces podemos vivir en un lugar templado y puede haber bastantes vinchucas, pero también la vinchuca, como los mosquitos, el Aedes aegypti, sí o sí también se enferman de la misma persona que tiene la enfermedad. Entonces, no quiero decir que todos los vectores tienen la enfermedad, sino que se van a picar a una persona que tiene fiebre amarilla y está llevando al vector de la fiebre amarilla. Entonces la vinchuca lleva al Trypanosoma cruzi. Efectivamente se llama el Chagas congénito. El Chagas congénito prácticamente sí es por vía directa. Les vuelvo a repetir, el Chagas, su mortalidad no es elevada, va a atacar al corazón, pero se mantiene en vía sanguínea. Entonces, si la mujer embarazada ya tuvo Chagas, ya tiene Chagas dentro de su organismo, al Trypanosoma cruzi puede pasar por vía sanguínea, por mediante el cordón umbilical, y se puede producir un Chagas congénito. ¿Qué consecuencias te puede dar este Chagas congénito? En un momento determinado, este Chagas congénito te puede producir abortos previos. No puede llegar a nacer. ¿Sí? Puede producir abortos previos en el bebé, o en un momento determinado, si nace, ¿sí? Las consecuencias prácticamente pueden ser que va a ir a atacar a nivel mucoso y puede haber lesión orgánica, puede nacer con ceguera el niño, ¿sí? Entonces, y obviamente va a atacar al corazón, va a nacer con problemas cardíacos y a ese recién nacido. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Les respondí tu pregunta? Sí, Licen, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Jorge, estoy pasando clase. Han entendido todo, por lo visto. Sí, Licen, no hay preguntas. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, los problemas, para que no sea complicado su examen en la próxima semana, su final, las sintomatologías por vectores son muy parecidas, ¿sí? A excepción de el Chagas. El Chagas te va a dar problemas cardíacos. No va a atacar al sistema nervioso central incluso, pero a diferencia de los otros, todos te van a causar fiebre, te va a causar eh, te va a causar dolor de cabeza, decaimiento general, dolor en las articulaciones, y el tratamiento va a ser específicamente sintomático, ¿no? Si ya tenemos vómitos, tenemos escalofríos, la probabilidad de muerte es elevada, es grande en cualquiera de las enfermedades.
En cambio, en el Chagas, el problema cardíaco, muchas personas llegan a, por tener problemas cardíacos, van a tener que utilizar marcapaso para poder seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ¿qué te ayuda el marcapaso? Es te ayuda al bombeo del corazón para que llegue sangre a todo nuestro organismo. Entonces, el corazón puede empezar a no tener la expulsión sanguínea adecuada, volumen minuto, entonces va a tener que utilizar marcapaso. Entonces, sí, es por una picadura de la vinchuca, ¿de acuerdo? ¿Sí? Cuando pica, a diferencia de los otros, en el Chagas produce es decir, si te pica el mosquito, ya te rascas y está colorado ese lado y pasó. Pero en cambio en el Chagas te produce una inflamación grande, fuerte. Y esta inflamación grande va a pasar, pero en un momento determinado hay una hinchazón inmensa donde produce dolor, tumefacción, rubor en el lugar de la aplicación. ¿Me dejo entender? Sí, bastante, es inmensa. Puede ser en cualquier lugar del organismo. ¿Estamos? ¿Sí? Entra va a ser Muy pila bien. chabela. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Está todo claro? Yo lo voy a preguntar. Mike, Ya, ¿qué respuestas? muy bien. Ah, no, ya no. Entonces, viendo todo lo que es Pégale al nuestra Nachapila, cronograma, no, a la sí, de ruta se pinta atención al otro lado. en lo que es salud pública 3, Igual, vete. prácticamente ya habríamos trabajado con todo. Lo que les digo, sinceramente, era el último tema, es pequeñito, no es grande, los síntomas son muy parecidos y por favor estudiaremos para la próxima semana todo lo que va a ¿En dónde ingresar. Va a orinó? entrar lo que es prácticamente vigilancia Dale. epidemiológica, va a entrar lo que corresponde PAI, vacunas, cadena de frío, va a entrar lo que corresponde, sí, puerta de entrada, puerta de salida, todo lo que corresponde a los factores para producirse una enfermedad, ¿no? Tiempo de incubación, dentro de vigilancia epidemiológica vamos a tener lo que es la vigilancia pasiva, activa, que es morbilidad, mortalidad, incidencia, prevalencia, ¿no? Y ya se ha hablado, ¿no? De lo que es puerta de entrada, No, puerta de ya está salida, trabajando. agente causal, vías de transmisión, todo eso hemos avanzado. Jorge, más aquí ven. Y en enfermedades tenemos lo que es No, si tuberculosis, lo puedes que es levantar tu rabia y lo en el que es cuadro. vectores. Y con eso prácticamente estaríamos completando toda la atención momento, me estoy olvidando, crecimiento y desarrollo. Les he dado la anterior semana crecimiento y desarrollo y también hemos avanzado lo que es el carnet y la libreta de salud infantil. Entonces no es poco, estudien por favor todo. Algo que sí me apena, y les voy a ser muy honesta, me apena mucho. Voy a hacer el examen la próxima semana oral. No voy a hacer escrito. ¿Por qué? Porque les he recomendado para el segundo parcial de que no me hagan copia y pega. Les he puesto ejemplos. Y creo que les dije la anterior semana, y si no les he dicho, les repito ahora también. Es decir, les he puesto ejemplos y ustedes me han puesto ejemplos. Las vacunas, como ejemplo, sirven para curar o para mejorar, para que la persona no se enferme, como el COVID. No me han puesto un ejemplo específico. Qué sé yo, la vacuna del COVID previene, la enfermedad de COVID se aplica a mayores de 5 años en Bolivia. Es decir, algo que sea, que estemos viendo. Entonces ustedes han copiado y pegado del internet. Entonces, de nada me sirve que ustedes no estudien. Hemos llevado todo esto de una, siempre les pregunto, ¿han entendido? Y todos me dicen sí, no hay preguntas. Entonces siento de que ustedes van a llegar a ser mis colegas, pero ¿cómo van a llegar a ser mis colegas cuando ustedes den un examen para postularse? Porque seguro que muchos pueden ser auxiliares en este momento, con el respeto que se merecen, pero para ser licenciados les van a preguntar la parte técnica y en ese momento les van a preguntar
qué es crecimiento, qué es desarrollo, qué es micronutrientes, qué son vectores, en qué lugar se producen eso. Y si ustedes no saben responder porque no van a tener internet en ese momento prácticamente, ¿qué tipo de profesionales vamos a lanzar al mercado? Entonces el examen va a ser oral. No son muchas, son pocas. Les voy a hacer prácticamente solo 3 preguntas. Esas 3 preguntas se tienen que explayar porque cada pregunta va a valer 10 puntos. Entonces, 3 preguntas. La próxima semana yo les voy a dar ya con cuánto están entrando al examen. Y esas 3 preguntas, cada pregunta 10 puntos. Si me contestan más de la mitad, va a ser 5. Si no me contestan casi nada, es decir, lo lamento. Y lo que menos voy a hacer, les prometo, sinceramente, si sacan internet ese rato, porque ahorita con seguridad pueden estar con internet y me pueden estar mirando, porque se puede hacer mediante el Classroom, estar en internet al mismo tiempo y leérmelo. Palabra que se me utiliza una palabra que no coincide, les voy a sacudir con esa pregunta. Por eso la pregunta vale 10 puntos. Y va a ser oral. Se tienen que demostrar que realmente conocen. Y les he dicho, no copien ni peguen. Y han vuelto a copiar y pegar. Han vuelto a copiar y pegar. Entonces, no me engañan a mí. No me engañan a mí. Son ustedes que se están engañando. ¿Sí? Luz Milenka, querías hablar, perdón. Dime. Dime, Luz Milenka Tarki. Querías hablar. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Licenciada, sí, no todos hemos copiado, licenciada, no tienen igual. No te escucho nada. A ver, más fuerte en todo caso, por favor. ¿Me escucha, licenciada? Ahora sí. Licenciada, en este caso mi persona, algunas preguntas como, por ejemplo, la vacuna, en ese examen, el segundo paciente no decía, digamos, licenciada, con un ejemplo. Entonces, directamente yo desglosando, licenciada. Algunas sí, los demás sí, todo iba con ejemplo. Y, licenciada, yo sinceramente lo hice así como lo que tenía en mente, licenciada. No, pero es que no entiendo a qué viene eso, Milenka. Por algo tienen nota, ¿no? En sus parciales. En todo caso, yo creo que esa nota que han sacado en sus parciales ahora la van a defender. Ahí me voy a dar cuenta realmente si no han copiado o no. Es decir, me han utilizado palabras que en un momento determinado a veces no vienen al caso, pero lo han hecho copia y pega. Yo he sentido y veo y lo tengo los exámenes. Y eso se envía a la universidad. Pero indistintamente a eso, si has hecho eso Luz Milenke y para las demás también, lo van a defender de forma oral ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Estudiaremos. Estudiaremos harto. En este momento les he leído todo lo que vamos a dar. Todo lo que vamos a dar. Entonces estudiaremos. No va a ser difícil para las personas que conocen sus temas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, muchachos, nuestra clase era hasta la 1:30, pero si se dan cuenta, Vectores era pequeñito. Entonces, con eso estaríamos terminando todo. ¿O quieren que algo más les refuerce? Porque tenemos tiempo hasta la 1:30. Edith, te pediría que enciendas tu cámara, por favor. ¿Está todo claro? ¿Sí? Muy bien. Edith, ¿querías decir algo? Sí, dicen, no sé, del primero no he podido enviarle, que no he trabajado yo antes con estaba trabajando con y no he podido simplemente algo para comenzar un positivo podía hemos investigado
diapositivas de la de Río. Después nos ha dicho que hagamos otra que es de los niños, de niños. No sé si podríamos complementar algo. Edith, no sé si le han podido comprender a detalle, las compañeras también. Estabas entrecortada. En todo caso, Sí. Yo sí lo he entendido. Lo que se refiere a mi compañera es que hay trabajos que nos ha pedido que realicemos, tanto diapositivas, investigaciones que hicimos, que el cual tampoco ha habilitado una clase para que lo podamos subir. Bueno, me imagino que se refiere a esos trabajos que nos ha pedido en todo este semestre y bueno, no nos pidió para que lo podamos subir. Ya, entonces si lo tiene, si lo tiene en este momento, Luz Milen, que apaga tu... Y ahora sí, gracias. Si lo tienen, voy a habilitar hasta la 1:30, porque me imagino que y eso debería ser, si es que lo tenemos, pueden subirlo en este momento. Entonces, como tenemos hasta la 1:30, les voy a habilitar dos habilitaciones hasta la 1:30 para que puedan subir. ¿Me dejo entender? Y sobre la base de eso, es decir, eso más obviamente va a entrar dentro de lo que es el examen, eso es obvio. Y por último, ahí voy a ver si es que además no es solamente el hecho del trabajo que hayan investigado, sino que es que hayan estudiado eso. Entonces tienen una semana para poder estudiar. ¿Ya? Entonces voy a habilitar en este momento y para eso van a poder subirlo. Dime, Gabriela. Lizzy, solo tenemos un trabajo de vacunas y crecimiento y desarrollo. Y a lo que le he entendido es que ha hablado de su examen. El primer parcial no han dado y A ver, apaga tu micrófono, Gabriela. Luz Milen, ¿que querías decir algo? Usted ha puesto lo que son para subir las tareas. Sí. Ahí está. Ha subido la licencia de compañeras y ya hemos subido los trabajos. No sé de qué están hablando compañeras, pero la licenciada ha subido trabajo y ahí le hemos subido. Ahí está, con fecha y hora más la licenciada ha subido. Entonces ya hemos subido ya. Pero la compañera hoy está hablando más que todo también de su examen, la Edita, lo que le he escuchado, lo poco que he podido escucharle. Yeah. Que A ver, vamos por partes. Edith. Ya, voy a habilitarles, pero eso no significa, escúchenme bien, una tarea que suban más, esa tarea va a entrar al examen. No es una imposición, se supone que hemos avanzado. Habilito en 2 oportunidades, acabo de revisar, están subidas en las 2 oportunidades. En este momento está subido en las 2 oportunidades. Que no lo hayan subido en su momento o en su tiempo ya no es mi responsabilidad. Acabo de verlo. 2, edit. Y eso va para todos. Sí, no puedo darles un trabajo extra. No les voy a dar un trabajo extra. Ese trabajo extra no va a tener puntaje. ¿Por qué? Porque tienen que defenderlo en el examen. Edith, lamentablemente tu primer parcial no has podido subir a tiempo, has tenido inconvenientes, lo entiendo. Pero no puedo hacer que en este momento subas tu primer parcial. No puedo hacer, pues sería injusta con todas las demás compañeras, ¿sí? Y además esa nota ya se ha enviado al CEDES, a la universidad en su momento. Entonces estás entrando con una nota de 1. ¿Por qué 1? Porque eres estudiante y está tu nombre. Entonces ahí va. No puedo ponerles como si no estuviera. Entonces tienes que estudiar y a todas las demás les digo, estudien. Y lo voy a hacer oral porque justamente ustedes mismos me han demostrado de que no serán todas, no digo que hayan sido todas, y sé que las que han podido escribir van a defenderlo ese día muy bien. Entonces tenemos una semana para poder estudiar y hacer el examen. ¿De acuerdo?
No es la primera vez que les hago examen oral. La anterior semestre les he hecho un examen oral. ¿Sí? Les he hecho un examen oral. Sí, Entonces, dicen, ¿sí? eso nos dijo solamente que nos dijo que investiguemos y si pueden, lo hacen en día va y por un punto pueden, o sea, exponernos, me dijo a los que le dan, No. A ver, o sea, no que yo de otros. Edith, y para todas, Edith, yo sé que quieren recuperar notas, pero no pueden recuperarlo de la noche a la mañana. 1 punto, 2 puntos se lo van ganando en el aula si ustedes participan. Si no participamos, ¿qué cosa estamos ganando? A mí me pueden dar un excelente trabajo, bien bonito, con figuritas, con dibujitos, con todo lo que quieren. Pero si eso no lo saben, no está en la cabeza, de nada me sirve. A mí me sirve lo que ustedes, cuando vayan a trabajar, no van a llevar sus apuntes. Cuando vayan a buscar su examen para conseguir un trabajo, no van a llevar su apunte, lo van a llevar en la cabeza. A mí me sirve lo que ustedes participen. Si no participan, entonces ya no podemos hacer mucho. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, todos los trabajos a mí me va a servir en el examen, solamente en el examen. Lice, una Entonces, pregunta. dime, Perdón. Elvira, dime. Licenciada, solamente el de las diapositivas que nos hizo hacer de la cadena de frío y las vacunas, eso no lo subió. Para eso nos puede habilitar para que le subamos, licenciada, por favor. Ya, les he dicho, les acabo de decir, voy a habilitar. Ya, lice, gracias. Y en eso incorpora. He habilitado, acabo de verlo, pero voy a ver, porque sí o sí, con eso vamos a, el final del examen va a ser con eso más. Así que ya, yo no me hago problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya, Está muy bien, bien. licenciada. ¿Alguna Gracias. duda, alguna pregunta más? Estudien, por favor. ¿Ya? Estudien. Empiecen desde este momento. Listo. Que tengan buen día. Lo voy a habilitar máximo hasta la 1:30, así que apúrense porque lo tienen, ¿verdad? Entonces ahorita es la 1 hasta la 1:30. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. De acuerdo. Ahí me voy a dar, y por último, y con eso me despido, ahí me voy a dar cuenta si han hecho su trabajo, si, por qué no lo han subido, como corresponde, porque les he dado hasta alineamientos de cómo hacer, siempre tiene que ser con carátula de la universidad, su nombre de usted y del docente, no es solamente subir por subir el tema. ¿Ya? Entonces hasta la 1:30 máximo, pues se va a pagar automáticamente, pero está ahí. Listo, muy buenas tardes, que tengan buen resto del domingo. Gracias, licenciada, igualmente. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego.